El licor tenía gusto a gas viejo y plástico lavado. No era sorpresa. Seguramente había pasado por el sistema de reciclaje de alguna nave oxidada que llevaba años dando vueltas entre rutas olvidadas. A Rafael Calder no le importó. Había bebido cosas peores cuando todavía estaba en servicio, y al menos ahora nadie iba a dispararle mientras levantaba el vaso. Estaba terminando el primer trago cuando su pulsera de datos vibró contra la barra manchada. Una vez. Luego otra. Y otra más. Esa clase de vibración insistente que no se equivoca. Rafael la ignoró. El bar Niebla Roja no era un sitio para leer mensajes. Era un refugio para revisores cansados, pilotos sin nave y gente que prefería no recordar en qué punto del espacio había fallado su vida. Allí las pantallas se guardaban y las historias se ahogaban en alcohol barato. La pulsera volvió a vibrar. Si sigues así, va a saltar sola, dijo la cantinera. Se llamaba Lyra. Tenía un implante ocular defectuoso que brillaba en verde pálido cuando cambiaba la luz del local. Decían que lo había perdido en un accidente de carga, aunque ella siempre daba una versión distinta. O eso, añadió, o alguien de verdad quiere hablar contigo. Seguro es publicidad, respondió Rafael sin mirarla. ¿Alguna garantía extendida para una nave que no tengo? Aún así, levantó el brazo y activó la pantalla. El encabezado lo dejó quieto. Parpadeó una vez. Luego otra. Pensó que el alcohol le estaba jugando una broma. En la pantalla aparecía un símbolo que no veía desde hacía años, 3 círculos plateados girando alrededor de una estrella oscura, como si la luz se negara a salir de allí. Eso no es spam, murmuró Lyra, inclinándose un poco. ¿Problemas? O una broma muy cara, dijo Rafael, o alguien muy poderoso se ha equivocado de persona. Abrió el mensaje esperando una estafa elegante. No lo fue. El texto era formal, frío, escrito en 2 alfabetos distintos. Su nombre completo apareció primero, seguido de su antiguo rango y una unidad que creía enterrada con el pasado. La orden era clara, debía presentarse en la plataforma Aurel, en pocos ciclos estándar. Transporte y alojamiento incluidos. La solicitud llevaba el aval directo de la regente Elira. La negativa quedaría registrada. Rafael leyó el mensaje varias veces. No mejoró. ¿Y bien? Preguntó Lyra. Dice que o me van a agradecer algo, o me van a borrar del mapa. Durante meses había trabajado como controlador de carga en una estación secundaria, revisando manifiestos y sellos aduaneros. Era aburrido. Precisamente por eso lo había aceptado. Después de años de patrullas, conflictos inútiles y órdenes contradictorias, el aburrimiento le parecía un regalo. Ese regalo acababa de romperse. Pasó 2 días negándolo todo. Revisó códigos, sellos, firmas. Llamó a contactos antiguos. Incluso pidió un favor a alguien que no debía favores. El resultado siempre era el mismo, el mensaje era auténtico. No vayas, le dijo Thomas, otro revisor, mientras empujaban comida sintética por una bandeja. ¿Qué pueden hacer? Buscarme, respondió Rafael. Y encontrarme. Reservó el pasaje cuando llegó el segundo aviso. La nave se llamaba Aurora Gris, un transporte comercial viejo que cruzaba rutas mixtas entre territorios humanos y ajenos. Durante el viaje habló poco. Observó estrellas estirarse en líneas blancas y pensó demasiado. Una comerciante nerviosa se sentó cerca de él un día. Habló sin parar sobre negociaciones, errores culturales y miedo a decir algo incorrecto. Podría ser peor, dijo Rafael al final. ¿Cómo? Podrían querer matarte. Ella no volvió a hablarle. La estación apareció al 4.º día, suspendida sobre un planeta azul oscuro. No era una estructura práctica. Era arte. Torres curvas, anillos flotantes, jardines que parecían crecer en direcciones equivocadas. Construyen como si soñaran, dijo una anciana a su lado. Rafael no respondió. El desembarque fue rápido. Demasiado ordenado. 2 guardias lo esperaban. No hablaron. Solo señalaron. Caminó entre pasillos amplios,
Arte cambiante, agua que subía en vez de caer. Sintió miradas. Susurros. No entendía el idioma, pero sí el tono. Las puertas finales eran enormes, negras, con figuras grabadas que contaban historias de guerras y pactos antiguos. Se abrieron con un sonido profundo. La sala era inmensa. Luz filtrada, columnas como hielo sólido. Al fondo, un asiento oscuro. Y en él, una mujer. Piel clara. Ojos firmes. Ropa profunda como la noche. Se levantó cuando él avanzó. Rafael se detuvo sin saber qué hacer. Optó por un leve gesto, más reflejo que protocolo. Ella bajó los escalones descalza. Se acercó despacio. ¿Me recuerdas?, preguntó. Rafael buscó en su memoria. Batallas, nombres, rostros borrosos. Nada encajaba. No, admitió. Lo siento. Algo cruzó su expresión. No enojo. Algo más cansado. Lo imaginé, dijo. Con un gesto, la sala quedó vacía. Aparecieron dos sillas simples. Ella se sentó. Él también. Hace años, comenzó, yo no era nadie. Una pieza menor en un juego grande. Mi familia eligió mal. Huimos. Nos casaron. Rafael escuchó. Y mientras lo hacía, una escena olvidada empezó a formarse en su mente. Una luna. Fuego cruzado. Una nave civil en medio del caos. Ella lo miró fijamente. Sobreviví por alguien que no conocía mi nombre, dijo. Y ahora necesitaba saber si ese alguien aún existía. Rafael tragó saliva. La memoria dolía. La historia apenas empezaba. Elira respiró hondo antes de continuar, como si todavía pudiera oler el humo. Caímos con fuerza, dijo. Recuerdo el golpe. Todo dentro de la nave salió volando. Consolas, herramientas, cuerpos. Había fuego por todas partes. Las alarmas gritaban que las celdas de energía estaban dañadas. 3 minutos, tal vez menos, antes de que todo explotara. Rafael apretó los brazos de la silla sin darse cuenta. Mis escoltas ya estaban muertos, o no iban a durar, siguió ella. Yo no podía moverme. Algo me había atrapado. No sentía las piernas. Sabía lo que venía. Iba a morir quemada. Rafael recordó el olor del humo, espeso y amargo. Recordó a su superior gritándole por el canal táctico que no se moviera, que no hiciera ninguna locura. Y recordó haberlo ignorado. Entonces apareció un soldado humano, dijo Elira, mirándolo otra vez. Cubierto de ceniza y sangre. Su armadura estaba negra, casi derretida. Atravesó los restos como si no existieran. Me liberó. Me cargó. Ella hizo una pausa breve. Entraba y salía de la conciencia. Por el humo, por la pérdida de sangre, no lo sé. Pero recuerdo su rostro. Recuerdo que me hablaba. Me decía que no me durmiera, que siguiera respirando. Luego corrió conmigo, y nada más. Desperté 3 días después en un centro médico neutral. Presenté un informe, dijo Rafael en voz baja, cuando todo encajó. Te registraron como civil extranjera no identificada. Estado crítico. Ella asintió. Y a ti te sancionaron por abandonar tu posición. Sí. Rafael se encogió de hombros. Rompí formación en medio del combate. Eso no suele gustar. Aunque, siendo justo, dejar que alguien se queme viva me parecía peor. Elira se inclinó hacia adelante, con una intensidad que no fingía. ¿Sabes qué pasó después? Sobreviviste, respondió. Más allá de eso, volví a recibir disparos en otros lugares. Fue una semana larga. Yo también sobreviví, dijo ella. Pero me escondí. 2 años. Reuniendo apoyos, usando favores viejos. Quienes querían matarme creían que ya estaba muerta, y eso me dio tiempo. Cuando regresé, ya no estaba sola.
Se levantó y caminó hasta una ventana que daba al planeta turbulento. Su reflejo parecía más cansado que su postura. Hubo maniobras, traiciones, intentos de asesinato, continuó. Casi una guerra interna. Al final, tomé el trono de quienes pensaban que les pertenecía. Felicidades, dijo Rafael, sincero. Pero sigo sin entender qué hago yo aquí. Ella se giró despacio. En mi cultura existe la deuda de preservación. Cuando alguien salva tu vida, arriesgando la suya sin esperar nada, nace una obligación que no se borra con palabras. No lo hice por eso, dijo Rafael rápido. No quiero recompensas. No quiero nada. Podemos dejarlo así y yo vuelvo a mi estación. No, respondió ella. La palabra fue simple, pero pesada. No se trata de lo que tú quieras, añadió. Se trata de honor. Gobiernos, flotas, tratados, todo eso puedo manejarlo. Pero también soy alguien que fue sacada del fuego por un desconocido. Esa deuda existe, la aceptes o no. ¿Y qué piensas hacer? ¿Forzarme a aceptar algo? Ofrecerte un puesto, dijo. Asesor personal en asuntos humanos. Directamente vinculado a mí. Rafael parpadeó. ¿Estás bromeando? Yo revisaba contenedores. Antes de eso disparaba rifles. No soy diplomático. Salvaste a alguien cuando no tenías que hacerlo, respondió ella. Eso te califica más que muchos de mis consejeros. Y puedo confiar en ti. Eso es raro cuando llevas una corona. Esto es una locura. Tal vez, admitió. Pero ya está ocurriendo. Empiezas mañana. Él abrió la boca. ¿Y si digo que no? Elira dudó un segundo. Anotaré tu negativa. Podrás volver a tu vida. Pero pasaré el resto de mi reinado sabiendo que la única persona que creyó que valía la pena salvarme me dio la espalda después. Sobreviviré a eso, pero preferiría no hacerlo. Rafael la miró de verdad. No a la reina. A la persona. Ni siquiera conozco la etiqueta de la corte, dijo al final. Aprenderás, respondió ella. O ofenderás a alguien de forma entretenida y fingiré que fue intencional. Una pequeña sonrisa apareció. Cuando lo dices así, murmuró Rafael, sería grosero rechazar. Los aposentos eran absurdos. Rafael se quedó en la puerta con su única bolsa colgada al hombro. El espacio era enorme. Piedra pulida, ventanales completos, un jardín imposible flotando afuera. Esto es un error, le dijo a la asistente, una joven torana nerviosa. Debes haberme confundido con alguien importante. Estos son los aposentos asignados a los asesores personales, respondió ella. La reina ordenó alojamientos equivalentes. El anterior seguro sabía cosas útiles. La asistente no supo qué decir. El guardarropa estaba lleno. Demasiado lleno. Eligió algo sobrio, oscuro, parecido a un uniforme antiguo. Esperaba no declarar una guerra sin saberlo. Al día siguiente lo llevaron a una sesión informativa. 12 funcionarios sentados alrededor de una mesa circular lo observaron como si fuera un experimento. Queremos su opinión sobre la negociación humana, dijo uno. Sus posturas son contradictorias. No lo son, respondió Rafael. Están diciendo la verdad desde dos ángulos. Explicó. Simple. Directo. Las miradas cambiaron. Su perspectiva es útil, admitieron. Más tarde, en los jardines, Elira lo esperaba junto a una fuente que desafiaba la gravedad. ¿Cómo fue? Preguntó. Creo que piensan que sé más de lo que sé. Eso ya te hace valioso, dijo ella. Muchos aquí solo entienden a los humanos por informes. Caminaron entre plantas extrañas. Pasé años en hospitales humanos, añadió. Aprendí más allí que en cualquier tratado. ¿Entonces solo soy tu humano de referencia? En parte, sonrió. Y porque tu compañía cansa menos que la mayoría. Eso va directo a mi currículum. Ella rió, de verdad. No te tomas esto muy en serio, ¿no?
Me tomo en serio no provocar un conflicto galáctico usando el cubierto equivocado. No usamos tenedores, dijo ella, muy seria. Usamos placas de resonancia molecular. Rafael se detuvo. Ella aguantó 3 segundos. Estoy bromeando. Usamos tenedores. A veces cucharas. La broma sobre la tecnología de comedor era mucho más graciosa en mi cabeza. La reina acababa de bromear. Estoy dejando esto por escrito para que alguien me crea algún día. Siguieron caminando. Rafael notó que los guardias seguían allí, visibles pero lejos, siempre a una distancia exacta. Lo suficiente para proteger. No lo suficiente para escuchar. El sendero los llevó más adentro del jardín. Había zonas donde la gravedad parecía cansarse de obedecer y otras donde las plantas crecían en formas que parecían esculturas más que seres vivos. Háblame de tu vida antes del ejército, dijo Elira. Conozco los archivos. Sé dónde naciste, dónde serviste, en qué trabajaste después. Pero no sé quién eras antes de ponerte un uniforme. Rafael pensó un momento. No es muy interesante. Crecí en un planeta colonial, Puerto Nieve. Mis padres trabajaban en terraformación. Mucho análisis de suelo, procesadores de aire, informes eternos. Yo quería algo distinto. ¿Y lo encontraste? Sí. A los 18 me uní al núcleo. Pasé 12 años aprendiendo que, distinto, muchas veces significa que alguien te dispara. ¿Te gustaba? Algunas partes. La estructura. Saber qué hacer al despertar. Era bueno en ello, y eso ayuda. Pero con el tiempo entiendes que ser bueno en algo no siempre te hace feliz. Ella lo miró con atención. ¿Y tú? Preguntó él. ¿Cómo era tu vida antes de la corona? El gesto de Elira cambió. No se cerró del todo, pero algo se volvió más cuidadoso. Frustrante. Ser noble menor es existir en una zona incómoda. Te ven, pero no te escuchan. Asistes a los eventos correctos, dices las palabras correctas y esperas que nadie decida que tu familia es un problema político conveniente. Tocó una planta de flores azules. Al contacto, emitieron un sonido suave, casi musical. Cuando ocurrió el golpe, una parte de mí se sintió aliviada, admitió. Al menos algo estaba cambiando. Aunque ese cambio fuera gente intentando matarme. Es una forma optimista de verlo. He tenido tiempo para pensarlo. Lo que más recuerdo es estar enojada. No por morir, sino por morir sin haber hecho nada que importara. Rafael no respondió de inmediato. Me diste la oportunidad de ser alguien que importara, continuó. No sé si entiendes lo que eso significa para mí. Había algo en su voz que lo incomodó. No por peligro, sino por honestidad. Me alegra que hayas sobrevivido, dijo al final. Y que te hayas convertido en alguien digno de recordar. Aunque yo solo tuve una pequeña parte. Sin ti no hay recuperación. No hay regreso. No hay trono, dijo ella. Solo restos quemados en una nave rota sobre una luna disputada. Retiró la mano. El sonido se apagó. Mis asesores creen que esto es política, añadió. Un gesto hacia los humanos. No lo es. Esto es personal. Entonces, me siento honrado, respondió Rafael. Aunque sigo pensando que exageras cuánto puedo ayudar. Déjame preocuparme por eso, dijo ella. Tú solo intenta no ofender a nadie de forma dramática. Y si lo haces, al menos que sea entretenido. Caminaron en silencio un rato. Rafael se dio cuenta de que, por primera vez desde su llegada, estaba relajado. Eso duró hasta que doblaron una esquina. Un grupo de nobles apareció frente a ellos. Vestimentas elaboradas. Conversación detenida al instante. Se inclinaron en perfecta sincronía. Elira respondió con un gesto mínimo, educado y distante. Cuando se fueron, Rafael notó las miradas. Calculó. Curiosidad. ¿Debo preocuparme por ellos? Preguntó. Solo si te importa el chisme cortesano, respondió.
Y te aconsejo que no. Pero Rafael había visto el cambio en su postura. El leve endurecimiento. Uno de los guardias estaba más cerca ahora, mano cerca del arma. Algo no estaba bien. Elira pareció notarlo. Ven, dijo tocándole el brazo. Te mostraré la plataforma de observación. La siguió, dejando las dudas para después. La explosión ocurrió 3 semanas después. Rafael estaba en sus aposentos revisando propuestas comerciales cuando la estación se sacudió. No el movimiento normal de atraque. Esto fue violento. Los paneles cayeron. El agua de su vaso se derramó. Las alarmas llenaron el aire. La puerta se abrió de golpe. 2 guardias con armadura completa. Vienes con nosotros. No fue una invitación. Los pasillos habían cambiado. Donde antes había elegancia, ahora había rutas de evacuación. Gente corriendo. Órdenes gritadas. Equipos médicos avanzando. A través de una ventana vio restos flotando hacia el vacío. Lo llevaron a una cámara segura en el núcleo de la estación. Elira ya estaba allí, rodeada de asesores y jefes de seguridad. Pálida. Tranquila. Anillo exterior 7, sección 12, decía alguien. Artefacto explosivo en ventilación. 3 muertos. 17 heridos. Los ojos de la reina encontraron a Rafael. No dijo nada. Pero sus hombros se relajaron apenas. El jefe de seguridad, comandante Kor, habló con voz dura. Este fue un ataque dirigido. El objetivo eran 3 asesores cercanos a su majestad. Alguien intenta aislarme, dijo Elira. ¿Cómo pasó seguridad? Con ayuda interna, respondió Kor. Es mi evaluación. Cuando la sala se vació, ella se acercó a Rafael. ¿Estás herido? No. Estaba lejos. Esto tiene que ver conmigo, y contigo, dijo. Si no pueden matarme, matan a quienes confío. He sido un objetivo antes, respondió él. Esto es más sofisticado. Kor volvió. Aumentaremos seguridad. Incluye restringir movimientos. Incluido el humano. Él puede cuidarse, empezó ella. Sigue siendo un objetivo, interrumpió. Y una responsabilidad. Ella cedió. No te traje aquí para ponerte en peligro, le dijo después. Me trajiste para pagar una deuda, respondió. Parece que las deudas traen problemas. Durante la semana siguiente, la estación se volvió una fortaleza. Guardias por todas partes. Escaneos constantes. Rafael siempre acompañado. Y aún así, pasaba más tiempo con Elira, no menos. Encontraron 2 dispositivos más antes de que explotaran. El avance vino de una analista joven, Nera, que notó patrones en las patrullas. Cambios pequeños. Constantes. Kor siguió el rastro. El nombre apareció al final. Un oficial de seguridad, Torbin. Cuando lo arrestaron, no negó nada. Y empezó a dar nombres. Rafael observó cómo se llevaban a Torbin y entendió algo con una claridad incómoda. La deuda que había empezado en una nave en llamas no había terminado con el rescate. Solo había cambiado de forma. Ahora estaba atrapado en una red de poder, lealtades rotas y enemigos que no se escondían en el vacío, sino en pasillos bien iluminados. Miró a Elira, firme pese al cansancio, y supo que marcharse ya no era una opción real. No porque se lo pidieran, sino porque, una vez más, alguien a su lado estaba en peligro, y él nunca había sido bueno mirando hacia otro lado.